Bueno, vamos a tocar un tema que nos ha llamado la atención hoy, de movilizaciones y emergencia que hay en Guayaramerín, un lugar fronterizo con Brasil, porque hay algunas restricciones de parte del vecino país que estaría afectando a esta zona. Voy a saludar, por favor, al cónsul de Bolivia en Brasil, Alexander Guzmán Maldonado. ¿Cómo está? Buenas noches, señor cónsul. Un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Muy buenas noches, Priscila. La verdad que un gusto también saludarla a través de su programa tan prestigioso como es Todo a Pulmón. Muchísimas gracias, señor cónsul. Bueno, la noticia no es tan grata, porque tengo entendido que en Guayaramerín hay medidas de presión, hay emergencia y preocupación. Cuéntenos el porqué, por favor. Claro que sí. Es a raíz de un tratado que se realizó en los años 90 y bueno, que resulta que ahora como plazo fatal el Brasil, más propiamente la Receita Federal, quiere implementar a partir de este 14 de mayo, es mejor dicho, que ya implementó. Y a raíz de aquello es que los pequepeques, aquellas familias que transportan por décadas, por tradición y costumbre, esta carga de exportación desde el vecino país, Brasil, hacia Guayaramerín, Bolivia, pues se ven afectados en sus fuentes de empleo, puesto que ya no van a poder más trasladar estas mercaderías y con ello miles de familias quedarían sin fuentes de empleo, sin recursos y peor aún que Guayaramerín. Hace como 4 años nos encontramos golpeados por la economía. Usted antes encontraba un alquiler de $1,500 sobre la avenida Federico Román. Hoy ni en $50 se puede alquilar. Con eso le digo cómo está nuestra economía. Y con esta medida de Brasil, prácticamente miles de familias y mucho de la economía, que es un efecto multiplicador que genera los pequepeques, se vería afectado. Por favor, para todo el país, expliquemos qué son los pequepeques, cuál es su trabajo y de cuántas familias estamos hablando. Los pequepeques son barcos de madera que trasladan la mercadería desde décadas, desde tradición y costumbre aquí en Guayaramerín. Nunca nadie se importó, nunca nadie los incomodó. Ellos trasladan desde el lado brasileño hacia Bolivia y estaríamos hablando de 1.500 familias. En Guayaramerín, Bolivia, hablamos de los barquitos, hablamos de los estibadores, los cargadores, hablamos también de las camionetas, los motocar, los mototaxis, toda aquella familia que se beneficia de los comerciantes, por supuesto que son los que compran en el lado Brasil, y además también del lado brasileño, de Guayaramerín, Brasil, puesto que también allá se encuentran con esta medida de presión, han bloqueado el puerto, y prácticamente quedarían también centenares de empleados sin su fuente de trabajo. Y estas dos poblaciones desde siempre han vivido con un 90% del comercio, ¿no? En ese sentido, se han tomado medidas desde el día lunes con un cierre parcial del puerto, o sea, ya no se trasladaba mercadería de ningún lado, ni de Bolivia ni de Brasil. Para este jueves se agudizó la medida, haciendo un cierre total, o sea, ni pasajeros ni mercadería, y para el día de hoy se agudizó aún más con el cierre de carreteras y del aeropuerto. O sea que nos encontramos ante una situación bastante preocupante. Hemos hecho ya las representaciones correspondientes, Priscila. Es más, el embajador José King en Brasilia, el embajador boliviano, sostuvo una reunión este pasado miércoles, donde se acordó que para una solución de fondo se debe llevar en un comité de frontera o en una reunión bilateral, y donde se sobreentendió, por supuesto, que hasta que lleguemos a esa reunión, pues todo volvería a la normalidad. Bueno, definitivamente estas restricciones van a afectar muchísimo a varias familias, como bien lo decía usted. Específicamente, ¿qué se prohíbe? ¿O cuáles son las nuevas reglas o requisitos? ¿Que entren camiones solamente con la mercadería sellada, cerrada? ¿Cuáles son estas determinaciones específicas?
prácticamente se estaría violando la libre navegabilidad, ¿no? Esta ley se creó sin pensar en que cada frontera es diferente. Esta no es una frontera terrestre, esta es una frontera que nos divide el río Mamoré. Entonces ellos quieren monopolizar de esta manera y prácticamente favorecer a algunos pocos empresarios fluviales que tengan su flota de autotransporte, puesto que quieren que solamente la exportación se realice a través de camiones que estén autorizados y que tengan que cruzar en la balsa, ¿no? Entonces, con esto prácticamente quitarían la fuente de empleo y generarían pues una crisis en Guayaramerín. Si bien le cuento que hemos vivido siempre del comercio y que nos encontramos en una crisis hace 4 años, esto podría generar delincuencia tranquilamente. Va a ser todas aquellas personas que viven de aquello, ¿no? Es en ese sentido que se ha hecho conocer también, por supuesto, a nuestro viceministro Clarence de Autotransporte, de Comercio Exterior, para que bien se hagan las representaciones respectivas. Y, como le digo, se realizó a través del embajador en esa reunión que se sostuvo este miércoles pasado. Entonces, nosotros hoy día estuvimos reunidos con toda la gente afectada y tantos cívicos en la ciudad fronteriza de Guajaramerín, Brasil, con los de la Receita Federal, preguntando si ellos ya habían recibido alguna información oficial escrita por parte de los de la Receita Federal o aduana, vendría a ser para nosotros. Nos hacen conocer que no, entonces estamos a la espera de aquello para recién ellos puedan suspender las medidas. Mientras tanto, las dos ciudades prácticamente están fantasmas, condenadas a que no haya comercio, a que no haya... ¿Cuánta gente vive del mototaxi, por ejemplo, del transporte? Y pues no se está generando ninguna economía y este pueblo está siendo golpeado por esa medida. Entonces, nosotros pedimos al gobierno brasileño, más propiamente a la Receita Federal o Ministerio de Hacienda, poder declinar esa su medida y adecuarse a nuestra realidad, puesto que esta es una frontera que nos divide el río y que por décadas se ha hecho el transporte, la exportación a través de los pequepeques o barcos de madera que trasladan la mercadería. Bueno, definitivamente es un tema importante. El pronunciamiento del gobierno nacional también es vital para esta gestión. Me dice que ya hay contacto con el vicecanciller, pero ¿alguna presencia en la zona de autoridades a nivel nacional? Considero que en las próximas horas se estará constituyendo. No lo escuchamos bien, cónsul. Su micrófono tal vez ha sido tapado. Por favor, nos decía qué iba a suceder en las siguientes horas. Que si había presencia de autoridades nacionales en Guayaramerín o si en los siguientes días se podrían hacer presentes. ¿Usted tiene información sobre eso? Bueno, enseguida vamos a retornar con el cónsul de Guayaramerín y vamos a tratar de conocer esta última parte de la entrevista que nos parece importante. Pero ahí está, estos son los botes de madera que ya no serían utilizados, no tendrían autorización para cruzar la frontera, que es fluvial. Ahora sí, cónsul, nos decía que en los siguientes días estaría alguna autoridad nacional en Guayaramerín. Sí, justamente los afectados hicieron la visita a La Paz y consideramos que en las próximas horas tienen que constituirse autoridades, pero es un problema bilateral, no es un problema de Guayaramerín. Los afectados somos, sí, principalmente en Guayaramerín, Bolivia, y bueno, todas aquellas familias que viven del transporte y que nos beneficiamos del comercio del Brasil. Si no, sería una medida que tendría que tomar una adecuación a la zona fronteriza por parte de la Receita Federal, pero por supuesto que sí, este tema se trata de manera bilateral en un comité de fronteras, ¿no? Pero mientras se llegue a llevar un comité de fronteras, pues necesitamos que la medida se anule mientras tanto hasta que se busque una solución de fondo.
Muchísimas gracias al cónsul de Bolivia en Brasil, Alexander Guzmán, que ha conversado con todo a pulmón, y definitivamente vamos a estar pendientes y haciendo el seguimiento a este tema. Gracias, señor cónsul. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, con esa información de lo que pasa en nuestro país y en Guayaramerín, porque también es parte de Bolivia, nos vamos rápidamente a la pausa y ya retornamos.